Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pues yo quiero hablar de la inflación y de por qué un argumento que se utilizó hace un mes para decir que estábamos bien, pues ya no es un tan buen argumento para decir que estamos bien. A ver, el día de ayer INEGI nos informó que en la primera quincena de agosto la inflación anual aumentó al 8.62 del 8.16% que se había registrado en julio. Hace un mes exactamente, el presidente López Obrador nos dijo que tenemos que estar tranquilos porque México estaba mejor que Estados Unidos. Casi es lo que nos dijo. A ver, quiero recordar. Siempre pongo el ejemplo. Estoy citando al presidente. Creo que este dato lo dieron hoy, ¿verdad? En la mañana. Siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Ellos traen una inflación de 9.1%, aunque no es consuelo. La inflación en México es menor a la de Estados Unidos, por lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. El presidente también se refirió a que los precios de la gasolina en México eran más bajos que los que rigen en Estados Unidos. Y qué bueno, pues esa fue su comparación. Hace un mes yo dije, bueno, yo no sé por qué compara inflación con inflación para decir que vamos bien, porque en tal caso, pues, estaría mejor que nosotros Afganistán, que tiene una inflación de 1.35%, o Bolivia del 1.79%, o la República Centroafricana con el 4.2%. Mayor o menor inflación comparativa no es el mejor camino para decir qué país está mejor o qué país está peor. Claro, está peor un país que registra hiperinflaciones como la Argentina, como otros países que ahí están en Venezuela, etcétera. Pero aquí estamos hablando de inflación de diferencia de un punto. Entonces, cuando el presidente decía Estados Unidos está en el 9.1% y nosotros estamos en el 8.16%, bueno, no era la mejor comparación. Pero el problema es que Estados Unidos el mes pasado, que efectivamente llegó a una tasa anual de inflación del 9.1%, pues la bajó al 8.5%, lo cual significa que hoy la inflación en Estados Unidos es más baja que la de México. Y no solo eso, si bien hace un mes los precios de la gasolina en Estados Unidos eran más altos que en México, hoy ya sucede lo contrario. Hoy el precio promedio de un litro en Estados Unidos está en 20 pesos 43 centavos. En México está en 21.88. Entonces, yo quiero saber qué va a responder el presidente cuando le pregunten sobre esta nueva realidad, sobre precios de gasolina e inflación en México más elevados que los que hay en Estados Unidos. Va a estar muy interesante ver cómo le da la vuelta al asunto, porque el presidente es muy bueno para dar la vuelta al asunto, ¿no? Pero él solo, creo que de repente el presidente se mete solo en problemas. Nunca debería haber dicho que estábamos mejor porque tenemos la inflación más baja, creo yo. Él es libre de decir lo que él quiera, como yo soy libre de decir lo que yo pienso. Pero creo que fue una comparación desafortunada, ¿no creen? Sí. Sí, Guillermo. Sí, totalmente. Mira, dos puntos que citar sobre tu comentario inicial. Número uno, habrá ver quién es el valiente de los que va a sus conferencias mañaneras que le llegue a preguntar eso, porque normalmente no se preguntan cosas de ese tipo. Y número dos, si empezamos a retomar ese tipo de datos, a inicios de febrero el presidente dijo que el crecimiento sería del 5%, y citó, para que no se enojen, porque los expertos y especialistas han dado el 2.5%. Y también volvió a decir que él tiene información privilegiada, lo que conocemos como otros datos que él menciona, porque dijo que para el 2022, 23 y 24 iba a ser un sostenido 5% de crecimiento. Anual. Entonces, el anual, claro, sí. Tendrá que responder si es que alguien le pregunta de este tipo de cosas. Pero la triste realidad es que ahora los mejores pronósticos que este año tal vez crezcamos el 2.4% y el año entrante el 1%, porque el año entrante alrededor del mundo va a golpear durísimo los efectos de
la mala situación del 2022 se va a ver en 2023, con excepción de China, que está creciendo este año al 3.3 y calculan que el año que entra crezca al 4.6. Los demás países van a tener menor crecimiento que este año. Me refiero a las potencias, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón. Eduardo. Pues mira, sí, en lo último que dices, un crecimiento de China al 4.6 es una tragedia económica mundial, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, siguiendo la misma línea de pensamiento... Además, deja explicar por qué es una tragedia económica mundial. Porque China es uno de los, junto con Estados Unidos, son los grandes motores de la economía. Entonces, si Estados Unidos está creciendo al 2% y China, que estábamos acostumbrados a verla crecer del 7 al 10%, está creciendo raquíticamente para lo que es el pasado cercano de China. Exacto, y esas grandes economías arrastran a las otras economías de crecimiento, ¿no? Pero siguiendo la línea de pensamiento de la introducción de tu tema, tocayo, y lo que dijo Guillermo, en cuanto a ¿qué dirá el presidente? Bueno, y estoy de acuerdo con Guillermo, quién sabe quién le pregunte, pero también dirá que él tiene otros datos, como también lo dijo. Ahora, debemos de pensar que se intenta detener la inflación con el aumento de las tasas de interés, pero también aquí se inició un programa antiinflacionario que se llamaba Paquete contra la Inflación y la Carestía, PASIC, pero que conocido como PASIC, pero que realmente no ha funcionado, y eso es lo que nos debe de preocupar. Volteamos a ver a los vecinos del norte y vemos que una reducción de que tú dices claramente que se estableció, creo que ayer, del 9.1 hoy a 8.5, es bastante la diferencia. Parecen porcentajes mínimos, pero en la macroeconomía hablamos de miles de millones de dólares que reflejan esta inflación y que impactan o dejan de impactar en beneficio de la economía de la población. Entonces aquí no estamos haciendo las cosas, o falta hacer algo para detener también la inflación, aunque sea en esos mínimos porcentajes. El problema es que estamos importando mucha inflación, como lo hemos comentado otras veces. Importamos mucha comida. Y la mayoría de los precios de la comida se cotizan a precios internacionales. Hay un precio internacional para el trigo, para el maíz, para el pollo, para la res, etcétera, etcétera. Y México importa mucho de eso. También hay precios internacionales de los energéticos. México importa mucha gasolina. O sea, estamos importando inflación. Ya no tanto por la gasolina, porque en Estados Unidos, sin subsidios, se han encargado de que vayan bajando los precios a mayor producción. Aquí, con subsidios, es como no subieron los precios, pero ahora que van a quitar los subsidios, vamos a ver qué pasa. Exacto. Sí creo que el PASIC fue, como muchos otros programas gubernamentales, en este y sexenios anteriores, un proyecto de muy buenas intenciones. Así es. Sí, Eduardo. Fíjate, de lo que dices, uno, dentro de estos programas, dentro de este paquete, se determinó arancel cero para la importación de productos alimenticios, pero aún así, no obstante que estos granos que estamos importando, no ha podido disminuir el precio de la tortilla, por ejemplo, no obstante que sí vienen y entran con tasa cero, ¿no? Entonces, claro, porque los precios se han disparado. No hay que olvidar que la guerra de Putin afectó fundamentalmente el mercado del trigo y del maíz, porque tanto Rusia como Ucrania son productores muy importantes de estos dos cereales. Guillermo. Y también conforme nos vayamos acercando al fin de ese sexenio, habrá más preguntas un tanto rudas de saber por qué sí o por qué no se llegaron a determinados éxitos o determinados números que se habían prometido, ¿no? Bueno, mira, prometer no empobrece, por favor. Y en eso no está solo López Obrador. Acuérdense del 7% de crecimiento anual de Vicente Fox. Sí. Acuérdense de Calderón, que iba a ser el presidente del empleo. Acuérdense arriba y adelante de Echeverría. Y acuérdense con Miguel de la Madrid se iba a acabar la corrupción. Por favor, hay que hacer memoria. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.